a leer la palabra del Señor. Dice así: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magón, Madai, Jabal, Tubal, Mesec y Tiras. Y los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togorma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam: Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus: Seba, Avila, Sabta, Rama y Sabteca. Y los hijos de Rama: Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim y a Anamim, a Leabim, a Naphtuim, a Patrusim, a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Caforim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, a Jerjeseo, al Ebeo, al Araceo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, por sus tierras, en sus naciones. También les nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfasad, Lut y Aram. Y los hijos de Aram: Uz, Ul, Geter y Mas. Arfasad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Pelec, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodam, Selef, a Azar, Mabet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfasad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfasad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfasad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfasad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Pelec. Y vivió Eber después que engendró a Pelec 430 años
y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reú después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Aram. Hasta aquí estaremos leyendo, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos hablas a través de ella y por eso te rogamos, Dios mío, que nuestros oídos estén atentos, nuestros corazones dispuestos, Señor, para la obediencia. Y que tú seas también con el instrumento humano, Señor, en la exposición. Que tu gracia sea con nosotros para exponerla de la manera adecuada y entenderla, Dios. En Jesús, amén. Hermanos, quiero comenzar el sermón en esta mañana recordando una historia del Antiguo Testamento. Quizás algunos la han leído. Y yo la recuerdo porque un profesor del seminario siempre nos las contaba, un profesor del Antiguo Testamento. Le gustaba mucho esa historia. Es la historia del rey Acab cuando él muere. Resulta que Acab, Dios le había profetizado, Dios había dicho, el profeta había hablado que él moriría. Pero Acab, como todo hombre rebelde, como todo hombre pecador, pensaba que podía burlar a Dios. Así que Acab, dice la historia, que invitó al rey de Judá, a Josafat, lo vistió con las ropas reales, se vistió él como un soldado común, salieron a la batalla. Y en medio de la batalla, para no hacer la historia muy larga, dice que un soldado lanzó una flecha a la aventura. Él lanzó una flecha. Y esa flecha llegó justamente a donde estaba el rey Acab. Y esa flecha se insertó por entre las rendijas de la coraza que tenía Acab. ¿Y qué pasó? Mató a Acab. Se cumplió lo que Dios había dicho. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué empiezas con esta historia? Porque estoy usando esta historia como ilustración de una gran verdad, de una realidad. Y es que el hombre, en su condición caída, en su estado pecaminoso, constantemente intenta oponerse a los propósitos, a los planes de Dios. Pero Dios, como hemos estado cantando en esta mañana, es soberano. Es el dueño de la historia. Y ningún ser humano jamás podrá huir o escapar de lo que Dios quiere hacer o llevar a cabo. La historia de hoy nos presenta una situación similar, pero a gran escala. Nos muestra a los seres humanos uniéndose para oponerse al propósito, a lo que Dios había establecido. Y nos muestra también cómo Dios responde a esa actitud, a esa rebeldía del hombre. La enseñanza del pasaje de hoy es la siguiente. Dios está reuniendo para sí un pueblo a pesar de la rebeldía del hombre. ¿El propósito de Dios cuál es? Reunir un pueblo suyo, un pueblo propio. Es el propósito de Dios desde el inicio. Pero el hombre, desde el inicio, está oponiéndose a que Dios, a este propósito de Dios de llevar a cabo este plan o esto que Él ha concebido en su soberana voluntad. El pasaje de hoy comienza en el capítulo 10 hablándonos de las generaciones de Noé, una de las largas listas de generaciones que tenemos en el libro de Génesis. Notemos cómo comienza el pasaje, capítulo 10, versículo 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron, ¿qué cosa? Hijos después del diluvio. Comienza a narrarnos cómo después, y ustedes recordarán las enseñanzas pasadas, cómo después del diluvio, ¿qué hace Dios en su gracia? Da como un nuevo comienzo, ¿verdad? Y a este Noé y a su familia, en capítulo 9, versículo 1, miren lo que dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo que fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Así que cuando vamos al capítulo 10, ¿qué nosotros estamos viendo? Que los hombres, los hijos de Noé, ¿qué están haciendo? Fructificar y llenar la tierra como Dios había dicho. Ahora, todo parece muy bien hasta ahora. Están llenando la tierra, están llevando a cabo el propósito de Dios, y entonces tenemos toda esta lista generacional desde Noé, todos sus hijos, todos sus descendientes,
Una de esas largas listas que nosotros tendemos a pasar por alto y no leer muchas veces, porque cuando comenzamos a leer todos estos nombres raros que se nos traba la lengua y nosotros decimos, bueno, ¿qué tiene esto? ¿Cuál es la enseñanza aquí? Bueno, primero que nada, Dios está llevando a cabo, Dios está esparciendo a las naciones, Dios está permitiendo que la tierra se llene. Pero en esta lista de generacional nosotros podemos encontrar al menos dos grandes verdades para nuestra vida, dos grandes verdades que trascienden hasta nuestros tiempos. Y la primera es, lo primero que nosotros encontramos en este pasaje es que todos los seres humanos, todas las naciones de la tierra, tenemos un origen común, una ascendencia común, una responsabilidad común. Cuando nosotros hablamos y cuando pensamos en el mundo en el cual vivimos, cuando pensamos en las naciones, cuando pensamos en los pueblos, cuando individualmente interactuamos entre nosotros con las personas que nos rodean, no tendemos a veces a darnos cuenta de esta realidad. Todos tenemos un origen común. Ese origen en este capítulo 10 es trazado y llega hasta ¿dónde? Llega hasta Noé. De Noé hasta ¿dónde llega? A Adán, ¿verdad? Y de Adán, ¿a quiénes llegamos al final? A Dios como aquel a quien tenemos que rendir, o sea, ante el cual somos responsables. Todos tenemos un origen común, todos tenemos una ascendencia común y eso debe permear la manera en que nosotros vemos a las personas. Las personas tienen que ser vistas de esta manera. No hay diferencia, o sea, lo que no podemos pensar o vernos en cuanto a nuestro contexto, o color de piel, o raza, o lo demás. Yo recuerdo cuando era niño que veía a las personas que venían de otros países como si hubiesen venido del planeta Marte, como si no fuesen seres humanos. Eran diferentes para mí, eran completamente, les hablaba incluso hasta más despacio porque pensaba que eran tontos, que no entendían. Todos tenemos un origen común y es importante que lo entendamos porque todos tenemos que dar cuenta al mismo Dios. Todos sin distinción. Lo otro que me llama la atención de esta lista o de esta lista de generaciones de Noé es la ausencia de Dios en toda la lista. Salvo el versículo 9 donde se nos habla de Nimrod como un poderoso cazador delante de Jehová, no encontramos a Dios en la historia. No encontramos a Dios. Es como si hubiese salido, como si los hombres se están esparciendo. Sí, se están esparciendo, se está llevando a cabo este expandirse que Dios les había mandado a hacer, pero los hombres están dejando de buscar a Dios. Los hombres están dejando de ser responsables delante de Dios. Y es lo que podemos ver acá. En su humanidad, el hombre vive separado y alejado precisamente de Dios. Y Pablo entiende esta verdad cuando vamos al libro de Hechos, y quiero que noten cómo Pablo, entendiendo lo que nosotros estamos hablando hoy, entendiendo lo que estamos diciendo acerca de que todos tenemos ese origen común, de que todos tenemos esa responsabilidad delante de Dios y que todos como humanidad compartimos esta separación ante Dios. Noten cómo Pablo le habla a los atenienses. Hechos 17, Pablo está allí hablando a los filósofos, a las personas que se reunían allí en Atenas. Y noten lo que él dice en el versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerles es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo, escuchen esto, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en la tierra hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación. Pablo está diciendo, todos tenemos ese origen común. Todas las naciones de la tierra tienen un origen común. Y Dios le ha fijado los límites de los tiempos. ¿Para qué? Versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos.
Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a quienes, a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pablo está hablándole a personas, a un grupo de personas de una nación diferente, con una cultura diferente a la propia, y les está diciendo, a este mismo Dios, todas naciones tenemos la misma ascendencia, tenemos el mismo origen, tenemos la misma responsabilidad ante el mismo Dios. Y ese Dios los está llamando al arrepentimiento. Hermanos, nosotros tenemos que mirar el mundo que nos rodea de la misma manera. Saben, en estos días, y hemos estado hablando mucho de eso, sobre el famoso tema de la ley esta y todas esas cosas. Eso no es lo único que vamos a ver. Veremos montones de cosas. Pero a mí lo que me llama la atención es que nosotros como cristianos queremos hablarle al mundo en los términos del mundo. Ya a mí me pasaron por ahí un listado de todas las cosas que tengo que considerar y las directrices para el debate. Yo no quiero ninguna directriz. ¿Saben por qué? Porque yo lo único que tengo que decir es que eso no puede ser porque es contrario a la voluntad de Dios, aunque todos los hombres tienen que dar cuenta. Y nosotros a veces como creyentes queremos hablarle al mundo y decirles que si las leyes de la ciencia y que si la medicina y la biología y que si los primeros, los que iniciaron esta revolución no creían en eso y queremos hablarle a ellos en sus términos. No, hermano, no. Todas las personas que nos rodean son responsables ante Dios y nuestro llamado y nuestro mensaje tiene que ser uno. No estamos de acuerdo porque deshonra a Dios. Pastor, se van a reír de nosotros. De Pablo también se rieron. Cuando siga leyendo Hechos van a ver que cuando habló de la resurrección empezaron a burlarse porque era un loco. Cuando nosotros trazamos nuestro origen y miramos cuál es nuestra responsabilidad, cuál es nuestra ascendencia, de dónde venimos, cuál es la responsabilidad común de todos los hombres, nosotros tenemos que entender cómo hablarle a los hombres y cómo enseñar. El evangelio es poderoso. Nosotros no tenemos que recurrir a las estrategias, a las herramientas del mundo para hablarle al mundo. Hablemosle con el mensaje del evangelio. Esto es así, esto es lo que a Dios le agrada y esto está mal porque deshonra a Dios, porque es contrario a la voluntad de Dios. En el capítulo 10 tenemos entonces toda esta generación, vemos esta ausencia de Dios en todo el pasaje. Y si te estás preguntando qué tiene que ver todo esto con que Dios está formando un pueblo para sí, Dios está, a pesar de la rebeldía del hombre, ahí lo tiene. En primer lugar, estamos viendo que las naciones están siendo esparcidas en esta primera parte, pero estamos viendo que ya se está notando, el autor nos está dejando de ver una ausencia de Dios en la narración. Ausencia que cuando llegamos entonces al capítulo 11, que es el segundo punto, los primeros versículos hasta el versículo 9, el segundo punto de la exposición en esta mañana, nosotros vemos ya de manera clara la rebeldía del hombre en contra de ese propósito, de ese plan. Inicia el capítulo 11 diciéndonos que toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. O sea, si quisieran promover la piedad, si quisieran promover la comunión con Dios, pues podían hacerlo, se entendían, había comunicación, el habla era común para todos, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque desde pasajes anteriores estamos viendo que a pesar de un nuevo comienzo, a pesar de todo eso, ¿qué permanece presente en el hombre? El pecado. Luego del diluvio, luego de que salen del arca, vemos este hecho de Noé borracho, de un hijo de Noé mirando la desnudez del padre con cierta intención que es inadecuada o pecaminosa, según tenemos entendido por las Escrituras. El pecado está presente, así que este lenguaje común, esta comunión y esta relación en todos los hombres no promueve la piedad, no promueve la búsqueda de Dios, sino todo lo contrario. Hay cosas interesantes que quiero que noten aquí. Dice el versículo 2 que ellos salieron ¿de dónde? Del oriente. Si miramos el cassette de atrás, ya eso nos está indicando algo que no está bien. Pastor, ¿qué tiene que ver que salieron del oriente? Cuando Adán y Eva fueron expulsados, querubines fueron puestos ¿dónde? Al oriente, para que no entraran. Al parecer el autor quiere ya mostrarnos que ellos están saliendo del lugar de bendición.
con su narración, con su narrativa, que ellos están saliendo de este lugar. Si seguimos leyendo, dicen además que ellos se asentaron, se establecieron allí, y ya esto es un problema. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho que se esparcieran, no que se establecieran. Que se esparcieran. Así que ellos están haciendo todo lo contrario a lo que ellos les había dicho que hicieran. Y usted dirá, pero bueno, pero si el capítulo 10 dice que ellos se dispersaron, ¿qué está ocurriendo aquí? Que ahora los vemos todos juntos. Eso es un recurso del autor fantástico, genial. Él no nos está narrando simplemente los hechos cronológicos, sino la historia de una manera temática. Él quiere mostrarnos en primer lugar lo que ocurrió, pero quiere de alguna manera decirle, mira, esto es lo que ocurrió, vamos un poquito atrás para que veas lo que ocurrió en la historia. Pero mira cómo va a terminar todo esto. Es como diciendo, te voy a mostrar el absurdo de lo que ellos quieren hacer. Esto es lo que va a ocurrir, esto es lo que debe pasar. Se van a esparcir por toda la tierra. Pero no es lo que ellos querían. Dice que ellos se unieron. Los hombres se unen. ¿Para qué se unen? No para honrar a Dios, no para buscar lo que agrada a Dios, no en una agenda común de exaltar a Dios y llevar a cabo su plan. Se unen para todo lo contrario. Nos dice el pasaje que básicamente para dos cosas. Vamos a edificar una torre cuya cúspide llega al cielo, y escuchen bien, y hagámonos un nombre. ¿Qué estaban buscando ellos? Un nombre. Gloria para ellos. Es lo primero que vemos. La primera razón para la construcción de esta torre es hacerse un nombre, y en segundo lugar, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Nos vamos a hacer un nombre y no queremos ser esparcidos por la faz de la tierra. El propósito de la torre es traer gloria a los hombres. El propósito de la torre es ganar renombre para el hombre. El propósito de la torre era una franca rebeldía contra Dios. El propósito de Dios, el plan de Dios, los hombres se están uniendo para oponerse de una manera clara y abierta al plan de Dios. Hermanos, y este deseo de nombre malévolo, pecaminoso, está en el hombre desde la caída. La tentación a Adán y Eva, ¿cuál fue? Coman del árbol, sus ojos serán abiertos, ¿y qué cosa? Serán como Dios, ¿verdad? Si seguimos la historia de la Biblia, vamos a ver un Nabucodonosor en Daniel 4:30 que un día se levanta y dice, este es el gran reino que he hecho con mi poder, para mi gloria. Seguimos y vemos a Herodes en el libro de Hechos que comienza a hablar, da un discurso y la gente comienza a decir, esa es voz de Dios, no de hombre. El deseo pecaminoso del hombre de querer un nombre, de querer atraer la gloria para Dios, está en todas las escrituras. Está en la historia. Vemos a Alejandro el Grande, vemos a César Augusto, vemos a Stalin y líderes y personas a través de la historia hasta que llegamos a la persona más importante y que más me interesa a mí resaltar en esta mañana, tú y yo. El pastor Rubén, cada uno de nosotros, tenemos en nuestro corazón un anhelo pecaminoso, constantemente incitándonos, llamándonos a tener un nombre. Pastor, yo no tengo eso en mi corazón. No, pero le decimos a nuestros hijos, estudia para que seas alguien. Yo no tengo eso en mi corazón. Sí, pero le decimos al niño, estudia para que seas alguien. ¿Qué cosa es ser alguien? Ser alguien no es ser el barrendero. Ser alguien no es el que limpia el piso. Cuando queremos que nuestros hijos estudien para que sean alguien, es porque estamos pensando en nuestro corazón de que hay posiciones en el mundo que merecen prestigio y nombre. El deseo está en nuestro corazón, hermano. Está en mi corazón. Cada día de mi vida yo tengo que luchar con el deseo de querer ser alguien, de querer tener un nombre. ¿Quiere decir que nosotros cedemos constantemente ese deseo? No. Gracias a la obra del Espíritu en nuestros corazones podemos resistir ese deseo, pero el deseo está presente. Es la razón por la cual personas dejan familias y se enfrascan estudiando quizás una carrera que los desgasta, que al final, para tener quizás ¿y está eso mal? No, tener un título académico, tener una buena especialidad,
no está mal. Pero los sacrificios que a veces hacemos por obtener las cosas revelan lo que verdaderamente estamos buscando en las cosas que nosotros anhelamos. Hermanos, tenemos que velar sobre nuestro corazón, sobre este asunto, porque es un asunto importante. Los niños de pequeños ya lo traen ya. No se dejen engañar. No nos dejemos engañar con la idea de que los niños son inocentes. Los niños son pecadores, hermanos. Nacen en pecado. Mi hijo quiere ser millonario. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el mundo le vende la idea de que es el título. Y constantemente hay que decirle que eso no es importante. Que lo importante es agradar a Dios. Que lo importante es honrar a Dios. Que lo que vale en este mundo es ser para Dios. No tener esto o aquello. No tener este título o aquel. Muchas personas se enfrascan en el ministerio no para servir a Dios, sino por tener un estatus. Es una realidad y nosotros tenemos que velar porque constantemente en nuestro corazón estamos fabricando torres de Babel. La pregunta es, ¿cuál es la que estamos fabricando? Y la pregunta que tenemos que hacernos constantemente en nuestra vida es, ¿por qué hago lo que hago? ¿Qué me motiva a hacerlo? Voy a hacer tal cosa, tengo este deseo. ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Cuál es el deseo? ¿Es el nombre? Conocemos iglesias que la gente se pone brava si no tienen un cargo. Y tienen un listado de cargos que se han inventado grande para que cada uno tenga un cargo. Porque si no la gente se muere. Me voy porque no me dan un cargo. Es una realidad. Ellos intentaron para sí tomar la gloria y franca y abiertamente se opusieron al plan de Dios de ser esparcido. El mundo se une para oponerse a Dios. Lo estamos viendo hoy. El código de familia no es otra cosa que toda una nación uniéndose incrédula para oponerse a Dios. Y lo más probable es que lo van a aprobar. Esté tranquilo, lo van a aprobar. Naciones enteras se están uniendo para aprobar este tipo de cosas. Porque el hombre incrédulo se une para oponerse a Dios. Y con toda la pasión con que se unieron estas personas acá en Babel, se une el hombre en la actualidad para hacer todo lo que a Dios le desagrada. Para oponerse. Pero el pasaje también nos enseña que Dios lleva a cabo su propósito independientemente de la rebeldía del hombre, de cómo se oponga el hombre a lo que Dios quiere hacer. Los versículos 5 a 9 nos muestran la respuesta de Dios. Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre. Aquí hay algo hermoso, porque Dios está en todo lugar. Dios es omnipresente, pero el autor nos quiere mostrar el acto de Dios descendiendo. Ustedes no son nada, yo estoy sobre los cielos. Vamos a mirar qué están haciendo. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, el pueblo es uno y todo esto tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios está diciendo, su corazón es pecaminoso, no van a detenerse porque son pecaminosos. Descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda él habla de su compañero. Dios desciende, confunde la lengua. ¿Y qué ocurrió? Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dios los confunde, Dios los esparce, Dios lleva a cabo, y esto es un acto de gracia por parte de Dios. Dios está juzgando la actitud de ellos, pero es gracia también porque Dios está llevando a cabo su propósito de expandirlos por toda la tierra a fin de en un futuro llevar a cabo su plan de reunir para sí un pueblo de todo lugar a pesar de la rebeldía de ellos. El nombre Babel entonces a partir de acá pasa a tener un sentido de maldad, de arrogancia, de ahí viene el nombre de Babilonia. Y cuando nosotros vamos a Apocalipsis, Babilonia es el nombre que representa los reinos malvados de este mundo. Babilonia es un nombre que viene a representar la maldad, la arrogancia, la rebelión del hombre contra Dios. Lo que vemos en el pasaje, lo vemos en todo el relato bíblico. Dios lleva a cabo su propósito a pesar de la rebeldía del hombre. Sofonías 3:9
habla de un día en que los hombres tendrían un mismo hablar, un hablar santo para invocar y adorar a Dios. Cuando Cristo viene, en Hechos tenemos un acontecimiento especial luego de su muerte y resurrección. En Hechos 2, 1, 21, viene el Espíritu Santo en aquel Pentecostés. ¿Y qué pasa? Que todos comienzan a escuchar el mensaje del Evangelio, independientemente de que tenían lenguas diferentes, idiomas diferentes, todos entienden el mensaje del Evangelio. Ya esto nos estaba diciendo algo. Dios, después de aquel, Dios está revirtiendo qué cosa, lo que ocurrió en Babel. Fueron esparcidos diferentes idiomas por toda la tierra, pero aquí en Hechos nos está mostrando que en Cristo todas las naciones, de todas las lenguas y de todos los pueblos van a ser un solo pueblo en Él. Al final de los tiempos, en Apocalipsis, entonces nosotros tenemos a la iglesia, Apocalipsis 7, 9, versículo 9 en adelante, tenemos a todos los redimidos juntos, adorando y alabando al Señor juntos. Y lo último que se escucha de Babilonia es, cayó Babilonia la grande. Se acabó. Un día Dios destruirá definitivamente la maldad de este mundo y un día Dios tendrá un pueblo de toda lengua, de toda raza, de toda nación que le va a alabar juntos a una voz. Dios está reuniendo un pueblo a pesar de la oposición y de la rebeldía del hombre. Que hagan planes y que hagan proyectos, que intenten oponerse a Dios, que hagan todo lo que quieran. Ya la historia está escrita. Dios ganó la historia. El día que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, la historia fue marcada. El fin de Babilonia fue marcado. Lamentamos el juicio y nos entristece las cosas que van a pasar. Lloraremos junto a la familia. Lloraremos junto a padres que le van a arrancar los hijos de sus brazos. Vamos a llorar con ellos, vamos a orar con ellos. Pero entendemos que aún el juicio que venga sobre la nación es parte de la gracia de Dios también. ¿Qué voz estás escuchando tú, hermano? La voz de Babilonia, que te llama a rebelarte, que te llama a tener un nombre, que te llama a ir en contra de los designios de Dios, o la voz de Dios que te llama a alabarle, a adorarle. Es importante que nosotros entendamos qué voz nosotros estamos escuchando. Nuestro pasaje termina entonces con los versículos 10 hasta el 26. Y una vez retoma otra vez la línea generacional, pero esta vez de Sem, el descendiente, el hijo de Noé por el cual vendría la promesa. Y Sem se extiende toda la generación hasta llegar al final del versículo 26 a Abraham. Y no nos metemos ahí porque ese es el sermón, el pasaje que viene después, pero ya ustedes saben quién es Abraham. Y cuando leemos entonces esta última parte, esta generación de los hijos de Sem, es como la calma. Luego de tener todo ver todo lo que ocurrió en Babel, toda esta rebeldía de los hombres, es como la calma en medio de toda esa tormenta, en medio de toda esa rebeldía. No sé si a usted le ha pasado cuando ha ido al mar, a la playa, y el mar está revuelto y usted se sumerge, ¿cómo está todo debajo? Tranquilito, no sé, sacas la cabeza, siente el viento y mete la cabeza y todo está tranquilo, ¿verdad? Es como Dios mostrándonos, el hombre rebelde, el ser humano está oponiéndose, yo estoy llevando a cabo mi plan, yo estoy llevando a cabo mi propósito. Aquí está la descendencia santa por el cual va a venir el Mesías, por el cual voy a traer, voy a llevar a cabo el propósito de unir, de reunir todas las naciones. Hermanos, nosotros debemos sentirnos de la misma manera cuando confiamos en nuestro Dios. Tranquilo, Andy lo decía ahorita en las canciones, tranquilo, confiamos en nuestro Dios, Él es soberano, Él tiene el mundo en sus manos, Él lleva a cabo sus planes, lleva a cabo sus propósitos. Nosotros después de miles de años después, hoy disfrutamos del cumplimiento, del obrar de Dios a través de toda esa historia hasta Cristo. Y hoy nosotros estamos acá. Y somos parte de ese propósito. Hoy estamos reunidos aquí y hay personas en todo el mundo hablando en idiomas diferentes, adorando al mismo Dios que nosotros estamos adorando hoy. Y adorándolo por medio de Cristo. Confiados en la misma obra de Cristo. Si tú estás hoy en esta mañana y tú no conoces a Cristo, el llamado que Dios está haciendo y que nos muestra acá de alabar y de exaltar al único Dios es un llamado para ti también. Dios está llamando a todo hombre al arrepentimiento, a confiar y a creer en su Hijo.
Hermanos, concluyo en esta mañana y quiero terminar recordándoles la enseñanza de este pasaje y quiero hablarles de dos cositas solamente en base a la enseñanza. La enseñanza del pasaje: Dios está reuniendo para sí un pueblo a pesar de la rebeldía del hombre. Dos cosas que podemos esperar a la luz de esta enseñanza. Uno, esperemos que el hombre haga todo lo habido y por haber para oponerse a Dios. Si Dios está reuniendo un pueblo a pesar de la rebeldía del hombre, quiere decir que hasta tanto todo sea consumado, el hombre en su rebeldía siempre estará oponiéndose a los planes de Dios. Cosas peores veremos, empresas peores veremos naciones enteras uniéndose, muy unidas en un propósito común de oponerse a Dios, de oponerse a su pueblo. Hermanos, lo que estamos viendo, lo que usted está viendo, el artículo que salió en el periódico el otro día nos está dando un mensaje claro. Se están uniendo para oponerse con todos los hierros al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos la última línea de defensa contra los valores bíblicos. La última línea de defensa es la iglesia. Es la iglesia la única que está diciendo no, de aquí para acá no pasa nadie. Esta es la verdad de Dios y esto no se negocia. El mundo se está poniendo. Esperemos todo ese tipo de cosas. Esperemos oposición. Esperemos al hombre uniéndose para rebelarse constantemente. Pero lo segundo, confiemos en Dios. Descansemos en Dios. ¿Por qué Él está llevando a cabo su obra? Su pueblo está siendo reunido y un día todas las naciones, gente de todo pueblo, lengua y nación estará delante de Dios. Ya no habrá más pecado y ya no habrá más Babilonia. Y los reinos malvados de este mundo serán cosas del pasado. Vamos a orar y vamos de esa manera también a prepararnos para el tiempo de la cena, donde vamos a estar recordando también y dando gracias por lo que Dios hizo en Cristo para concedernos el privilegio de ser hoy parte de su pueblo. Vamos a orar. Dios bueno, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias porque, oh Señor, tú has estado llevando a cabo tu propósito, tu plan. Hoy te estamos alabando juntos, Señor, porque tú tuviste misericordia de nosotros, porque tú estás llevando a cabo tu propósito, tu plan, y nosotros hoy, por tu gracia, podemos estar juntos. Prepara nuestros corazones para este tiempo que vamos a tener ahora también. En el nombre de Jesús.